¿cómo surge la idea de predicar de los elegidos? ¿Por qué predicar de los elegidos a los jóvenes? Creo que parte del punto de mostrarle a los jóvenes lo que usted decía, que fueron personas comunes y corrientes, que no eran los primeros en la lista. Quizás si alguien decía, vamos a escoger los discípulos de Jesús, creo que todos dirían, vamos a escoger, o sea, Que se dormían al orar. correcto. Entonces, creo que eso es importante, mostrarle a los jóvenes que los discípulos eran personas comunes y corrientes, pero que lograron muchas cosas, aprendieron de Jesús, y eso viene y nos refleja a nosotros. O sea, nosotros que Dios nos ha elegido, Jesús nos ha elegido, posiblemente no seamos una eminencia, posiblemente no seamos los mejores en muchas cosas, pero Dios nos ha elegido y Dios va a usar nuestra vida. Y vamos al mundo real y muchas veces nos damos cuenta de que Dios está ahí y que Dios nos usa. Entonces es importante eso, y creo que ese es el tema base, ¿no? De mostrarle a los jóvenes eso, de que Que tienen un es propósito, propósito. que tienen un llamado. Algo que ha afectado mucho a la juventud ahora, su autoestima, su identidad, es que han perdido el propósito, han perdido el rumbo. Es por eso que los casos de suicidio se han aumentado. Es por eso que, bueno, hace poco yo vi la noticia de un nuevo tiroteo en una escuela de Estados Unidos, una escuela, por cierto, cristiana, donde falleció la hija de un pastor de 8 años. Todo eso, todo eso ha ido desfigurando la identidad de los jóvenes, y también ha ido desfigurando, el enemigo ha ido tratando de desfigurar la fe en los jóvenes. Y es bien importante porque así como tentó a Judas, uno de los elegidos, imagínate qué contradictorio. Judas fue llamado por el Señor, pero también cedió a la tentación de traicionar a Jesús. Así también el enemigo hoy anda como león rugiente buscando tentar a los jóvenes para que traicionemos y renunciemos al propósito, al llamado que el Señor nos ha hecho. Y es lamentable que muchos jóvenes cedan a dicha tentación y terminen traicionando sus principios, terminen traicionando también su propósito, terminen traicionando al mismo Señor. Lo vemos en las universidades, lo vemos en los colegios, cuando comienzan a trabajar. Lamentablemente ceden a la presión. La pregunta del millón es, ¿por qué ceden? Creo que también el hecho por ejemplo, se da mucho en el colegio. Por ejemplo, los chicos se congregan, vienen a la iglesia. Cuando hay ese cambio, cuando empiezan la universidad, se topan muchas veces con situaciones que nunca han vivido. Y si el joven no está totalmente preparado o nunca fue alguien que realmente eh, leyó la Biblia, que estuvo realmente comprometido con Dios, que sabía, ¿verdad? Él como hacíamos anteriormente, que estaba comprometido con Dios. Entonces muchas veces ven el mundo y dicen que esto no lo sabía, no lo había vivido. Empiezan a dejar de congregarse, empiezan a dejar de orar, empiezan a relacionarse con otro tipo de personas, La influencia. a influencia. Pero también vemos ejemplos de cristianos de jóvenes que se mantienen. Y esa misma influencia vivieron los discípulos porque ellos estaban influenciados bajo el Imperio Romano. En esa época, cuando Jesús comienza su ministerio, estaba el Imperio Romano, había conquistado prácticamente Israel y Jerusalén, y estaba bajo esa influencia romana. Y me impresiona el hecho también de que todos creían de que Jesús iba a desafiar abiertamente el imperio, que iba a tomar algún tipo de armas, iba a levantar un ejército para ir en contra de los romanos. Pero Jesús iba más allá. Jesús no quiere derrocar un imperio humano. Jesús vino a derrocar el imperio espiritual de la muerte, que Satanás había establecido a través de Adán y Eva allá en el huerto del Edén cuando lo traicionan. Ahora, recordemos algunos de los discípulos, ¿te parece? Si yo te pregunto a vos, Alex, ¿a qué discípulo te identificaste más? ¿Cuál sería? Quizás Juan. El discípulo amado. ¿Te sentís amado por el Señor? Sí, totalmente. No sé, tal vez obviamente Juan era impulsivo, ¿verdad? Juan era una persona que no pensaba a veces en hacer algo. Quizás yo soy lo opuesto, ¿verdad? Pero en el hecho de amar a Dios, en el hecho de sentirme amado y el hecho el cambio que tuvo él al final, ¿verdad? De realmente
predicar de eso, del amor que él le tenía a las almas. Bueno, hablando específicamente de Juan, Juan estaba dentro de un círculo íntimo de confianza de Jesús, donde estaba Simón, Jacobo, Pedro, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan. Era el que llamaba a Jesús, el Evangelio registra que llamaba a Jesús a estos tres para orar aparte. Y la Biblia, como te mencionaba al inicio, le llamaba el discípulo amado. Ahora, a mí lo que me impresiona de Juan es que vivió el exilio. Vivió en una isla abandonado y no tenía alimento, la isla de Patmos, no tenía alimento, no tenía agua potable. Sentir esa presión de no comer, de no tomar agua y de estar recibiendo revelación de Dios, que es en Apocalipsis, ¿verdad? Pero sentir esa presión y no negar su llamado, no ceder. ¿Alguna vez tú has cedido en la vida? Claro que sí. O sea, somos humanos y hemos pecado, pero creo que la clave es esa, ¿verdad? No retroceder, no quedarse, arrepentirse y seguir adelante. Y Dios lo fortalece y Dios le da fuerza a uno para no volver acá. Yo creo que la isla de Patmos para algunos de los jóvenes ahora es la pornografía. Es la pornografía, la masturbación, son temas que a pesar que estamos en el siglo XXI, pero que no se habla tan abiertamente en nuestras iglesias, es un tema tabú, pero que ahí está. Ahí está. Y aleja a los jóvenes del propósito de Dios, lo hace sentir culpable, lo hace sentir sucio. Y a veces la iglesia no sabe cómo lidiar con eso. Y la manera de lidiar, creo, Alex, es que rescatémoslos de esa isla, no los dejemos morir. Ellos pueden recibir una revelación de parte de Dios para que salgan de esa isla llamada pornografía, llamada masturbación. Y nosotros somos parte de ese rescate. Yeah. Pero lamentablemente a veces la iglesia tiene como cierto temor de tocar ese punto y lo ven, algunos jóvenes hasta se sienten juzgados. Se sienten juzgados y es por eso que dejan de venir a las reuniones de jóvenes, dejan de venir a los cultos o a los programas que se tienen de evangelismo. Entonces yo creo de que así como Juan pudo soportar la presión, tuvo carácter, el no comer, el no beber agua, no tener luz eléctrica, no tener nada y solo recibir la revelación del Espíritu Santo y comenzar a escribir con las pocas fuerzas que le quedaban de vida el Apocalipsis, y tuvo ese dominio propio para hacerlo. Igual manera, le tenemos que enseñar dicho dominio propio para salir de esa isla llamada pornografía, masturbación, pecado sexual. ¿Y por qué le llamo isla? Porque te aparta. No aparta, o sea, estamos aislados. Estamos aislados, exacto. Nos aparta de Dios. Y tarde o temprano, si vives apartado de Dios, vas a morir. Es por eso que vemos muchos jóvenes que antes servían y ahora ya no, pero no encontraron como ese puente que les podría ayudar a restaurarse, a liberarse. Ahora, aparte de Juan, yo quiero hablar específicamente de Judas. Judas Iscariote. ¿Qué pasó con Judas? ¿Qué pasó con Judas? Te pregunto porque yo no sé si tú te ha llegado esta duda. Judas vio los mismos milagros. Judas vio cuando Pedro caminó sobre las aguas. Judas, la multiplicación de los panes y los peces. Como te dije, tantas cosas, ¿verdad? Bueno, vio revivir a la hija de un centurión. ¿Qué tantos endemoniados libres? ¿Qué fue lo que pasó con Judas? No sé, o sea, no sé si será que lo cegó la ambición. Quizás fue su isla, como lo decíamos ahorita, o sea, una persona demasiado ambiciosa, quizás. O sea, no pensó en el presente, empezó, quizás Jesús muera y yo qué voy a hacer, voy a tener ese dinero, o sea, no sé. Hay un libro que se llama, lo he comenzado a leer, se llama 12 hombres extraordinarios, escrito por un pastor norteamericano, creo que John MacArthur. No sé si tú lo has escuchado. Algunas cosas de él me parecen, otras cosas es de examinarlas, retener lo bueno, desechar lo malo, como dice la palabra. Pero John MacArthur menciona, y quiero escuchar tu opinión, John MacArthur menciona de que cualquiera de los 12 hubiera podido traicionar a Jesús. Y que el enemigo buscó al hombre de carácter más débil en el ministerio de Jesús para que lo traicionara. ¿Qué opinas de eso? Pues eso sí, podría ser. O sea,
en estos tiempos, o sea, lo vemos, o sea, alguien que es de carácter débil, quizás es quien puede ceder más rápido. Y tiene lógica. Te recuerdo un mensaje bíblico. ¿Te recuerdas cuando Jesús dice, dentro de poco yo partiré con mi Padre? Y Pedro le dice, no, Señor, por favor, no hables esas cosas. Y Jesús, ¿cómo le responde? Apártate de mí, Satanás. Eso a mí me da la señal de que efectivamente el enemigo andaba tocando los corazones de los diferentes apóstoles para ver quién traicionaba. Y el débil de carácter era el que terminó traicionando a Jesús. Nuestros jóvenes son débiles de carácter. Sí. Quizás algunos sí, o sea, pero creo que es un reto para nosotros como líderes, o sea, el enseñarles, el instruirlos. Y también es un reto para los padres, ¿verdad? Muchas veces los padres de familia son importantes porque, por ejemplo, el sábado, ¿verdad? Que tenemos una reunión de jóvenes. Alguien dice, la familia, vamos a salir, pero si hay culto de jóvenes, no importa, vamos a salir como, les están quitando la oportunidad a los jóvenes, que venga, que aprenda, que se forme su que carácter. se forme, correcto. Entonces, el padre de familia es sumamente importante en el proceso de los jóvenes. Pero queda aquellos jóvenes que obviamente no tienen a papá por alguna razón, se divorciaron, falleció, o que no está mamá, tuvo que irse a Estados Unidos para sacarla adelante a otro país. ¿Qué de esos jóvenes? Entonces están condenados a vivir sin carácter. No, claro que no. O sea, creo que es otro reto para nosotros también. O sea, el hecho de identificarlos, buscarlos, tratar de una forma, ¿verdad?, de atraerlos a la iglesia. O sea, de poder... pastorearlos. Exacto. Y yo creo que ese es el punto. El poder pastorear a los jóvenes para fortalecer su carácter, pero fortalecer su carácter no basado en una emoción pasajera, sino que fortalecer su carácter a través de la Escritura para que cuando venga el enemigo, porque tarde o temprano van a ser tentados, Alex. Tú sos tentado, yo soy tentado. La diferencia es si cedemos a la tentación. Exacto. Entonces, poder ver de que fortalecer su carácter para que no sean tentados. Para poder vencer la tentación, porque van a ser tentados. O sea, que ellos tengan las herramientas para qué tengo que hacer. Porque alguien dice, no, es que no sé qué hacer, no sé cómo enfrentar esto. Pero si ellos tienen las herramientas, ¿verdad?, que se les brinda, que le podemos nosotros al pastorearlos, ellos van a decir, bueno, tengo que orar, tengo que dejar esto, lo otro. Pues sabe que estamos en un mundo en el que, o sea, imagínense las redes sociales, todo lo que el mundo nos muestra, es súper fácil caer. Pero, o sea, también eso depende de lo que hablamos, de nuestro carácter, de lo comprometido que estemos y de las herramientas que hemos adquirido. Imagínate, se me acaba de ocurrir esta como analogía. ¿Qué hubiera pasado si las redes sociales hubieran existido en los tiempos de los discípulos? ¿Qué fotografías hubieran subido los discípulos, verdad? Suben el video ahí de Pedro, de Judas dándole el beso a Jesús. Correcto. Hoy que todo es tan público, ¿verdad? Todo es tan público, pero a pesar de que todo es público, si llega un momento en las redes sociales, ya que tocaste ese punto, que se me viene a la mente, que debe tener carácter el joven para no ceder ante la presión de las redes sociales. Por ejemplo, una señorita debe tener el carácter de Cristo para que cuando aquel caballero que le esté pidiendo el pack, le llaman, ¿verdad? Ya todos saben lo que es eso, a qué nos referimos. Entonces, cuando le piden el pack, tener el carácter para no mandarlo. El mismo carácter que estamos hablando que le hizo falta a Judas. El carácter que sí presentó Juan en la isla de Patmos. Ese mismo carácter debe tener la chica para decir, no lo voy a hacer. Pero en ese proceso de formar el carácter, obviamente están los padres, los líderes juveniles, pero también hay algo bien importante. Y es la disposición del joven. Yo a todos los que nos están escuchando, a los que son parte de la familia de SDC, o a aquel joven que se topó con este podcast y dice, ¿y estos locos quiénes son, verdad? ¿De qué están hablando, verdad? Pero aquellos jóvenes, yo quiero preguntarte si tienen la disposición. Tienen la disposición de ceder esa área. Porque, por ejemplo, de los 12 apóstoles, ahorita solo estamos hablando de dos, hemos hablado de dos, de Juan y de Judas, pero de los 12 apóstoles, algo que a mí me impresiona es que tuvieron la disposición. ¿A qué me refiero con la disposición? Si tú lees, por ejemplo, Mateo capítulo 4,
a ver, a partir del versículo 18, el llamamiento a los primeros discípulos, a mí me impresiona que cuando Jesús llama a Pedro y a su hermano Andrés, dice la Escritura que inmediatamente soltaron sus redes y le Y le siguieron. Y ahora esta inmediata. La disposición, Pedro, más adelante el Evangelio nos narra que era un hombre con compromiso, estaba casado. Y supongo por la cultura judía, era la cabeza de la familia, que mantenía económicamente a la familia. Por ende, el soltar las redes significaba una pérdida económica para su esposa. Yo no sé cómo le habrá explicado Pedro a su esposa, ¿verdad? O cómo la esposa le habrá recibido a Pedro al inicio, pero... con este señor. O la suegra, ¿verdad? Porque más adelante vemos que Jesús ama a la suegra. Entonces, yo no sé que la suegra, y esta Aragán, ¿por qué soltó las redes, verdad? Pero, sin embargo, tuvo esa disposición. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tan dispuestos están nuestros jóvenes de soltar las redes? Las redes simbolizan todo aquello que les está estorbando en su llamada hacia el Señor. Las redes sociales, la pornografía, la masturbación. Hoy ha salido un nuevo... un nuevo criterio, por llamarlo así, o una nueva frase referente a la pornografía, se le llama pornografía refinada. No sé si tú has escuchado de eso. No. La pornografía refinada es la que sale en las series televisivas. Entonces, no específicamente muestran a un hombre o a una mujer teniendo relaciones sexuales, pero sí... Bastante explícito. Exacto. Y también promueven mucho las relaciones lésbicas y homosexuales. Y todo eso está desfigurando el carácter. Todo eso está destruyendo el carácter del joven. Pues sí que eso que usted en cuanto a la disposición, me recuerdo hace unos 2 años, quizás cuando todo eso, usted sabe, las redes va acompañado de muchas cosas, o sea, Netflix, YouTube, todas esas cosas. Entonces, me recuerdo que con mi esposa muchas veces nos quedamos viendo hasta altas horas de la noche televisión. Entonces uno dice, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos perdiendo nuestro tiempo. Pudiéramos leer la Biblia, orar. Entonces, decidimos, no puedo, o sea, pero sentimos esa disposición. Eso aclarar. Además de que uno no puede, algunos dicen, qué hermoso, maravilloso, ver tele en la noche no es pecado hasta ahora, pero yo te comprendo, el hecho de ver tele hasta altas horas de la noche, no es que sea pecado, pero te expone. Correcto. Porque ¿qué tipo de programas salen a altas horas de la noche? O por ejemplo, hoy está muy de moda esa cultura de los gamers. Los gamers... Se quedan... exacto, hasta altas horas de la noche. Y algunas gamers, chicas que son gamers famosas, no se enfocan tanto en el juego, sino en su cuerpo. Cómo se enfocan. Entonces, el joven se autoengaña porque, es que yo estoy ahí porque quiero ver cómo pasa tal nivel, pero no está viendo el tal nivel, sino que está codiciando el cuerpo de la jugadora, de la chica. Entonces, no tener ese carácter para decir, no, alto, tengo que soltar las redes. ¿Cuántos estarían dispuestos, por ejemplo, a cerrar sus redes sociales? Yo conocí unas chicas en San Salvador, son hermanas, y en una ocasión se me acercaron y me dijeron, mire, pastor, vamos a hacer ayuno y quiero invitarla a usted. Me dijo, a ayunar. Me dijo, ¿y cuándo van a ayunar? Le dije, vamos a ayunar de este lunes hasta el próximo lunes. ¿Cómo le dije? A mí me sorprendió. Sí, es que el ayuno es de redes sociales. Vamos a cerrar nuestras redes sociales y queremos el tiempo que ocupamos en nuestras redes sociales, lo queremos ocupar, lo queremos invertir para leer la Biblia y para orar. ¿Cuántos de los que estamos escuchando estaríamos dispuestos a soltar las redes? Curioso, sí. A soltar las redes. Pero bueno, sigamos avanzando, hablando un poco más de los discípulos. Alex, ¿de qué otro discípulo quisieras hablar tú? Bueno, creo que uno de los que expresó la palabra, la verdad, usted sabe, Pedro, con ese carácter que tenía. El discípulo más salvadoreño. Sí. El discípulo más dicho. O sea, impresionante también la forma en la que él predicaba. Creo que muchos de nosotros como jóvenes, es cierto que estamos en una sociedad que se ha vuelto un poco delicada, en el sentido de no podemos hablar de eso, no podemos hablar de lo otro, porque ya estamos ofendiendo. Pero creo que el hecho de poder predicar con nuestro testimonio, con nuestras acciones,
Es muy importante. Ese discípulo Pedro representa a todos aquellos que tienen una convicción clara por el Señor, pero que también, yo lo veo así, tiene áreas que rendir. Correcto. Una área de Pedro era el carácter. Su carácter, sí. El carácter, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando la Biblia narra que agarran a Jesús y el primero que sacó la espada, ¿quién fue? La pregunta es, ¿por qué Pedro andaba una espada, hermano? ¿Por qué? Si no existían las pandillas, no había nada, ¿por qué Pedro andaba una espada? Y la espada representaba la vieja vida de Pedro. En otras palabras, cuando Pedro soltó las redes, también tuvo que haber soltado, ¿qué? La espada, pero no la soltó. La llevaba escondida. Y algunos de nuestros jóvenes así son. Algunos sirven, van al culto, levantan las manos, sirven en la radio, ¿verdad? No, hermano, broma, los de la radio. Sirven en diferentes ministerios, pero no sueltan aquellas áreas, el mal carácter. De repente yo he visto jóvenes que con sus mejores amigos son súper buenos, ¿verdad? Pero con su papá y su mamá los tratan como si fueran enemigos, como si los quisieran matar, como si los quisieran que partir en pedacitos. Son Transformers. Cabal, se transforman totalmente. Entonces, Pedro representa ese tipo de aquel que no ha rendido su área y una de las áreas que yo creo que a nuestros jóvenes les cuesta rendir, aparte del área sexual, ya hablamos de la pornografía, la masturbación, de la fornicación, etcétera, la música. ¿Qué tipo de, antes de seguir, de soltar tus redes, qué música escuchabas? Me gustaba bastante el rock. El rock. ¿Qué bandas? Escuchaba Metallica, escuchaba Guns N' Roses. Ahorita los jóvenes de la década de los 2010 para acá, 2005, ¿y eso qué es? Gracias al Señor que no lo conoce. Pero igual. Para mí en lo personal algo fue muy difícil de dejar. Soltarla difícil. Pero gracias a Dios. Un día dije, no puedo, ya no más. Y Dios me ayudó hasta ese día. Y lo estamos comparando con la espada que andaba Pedro, ¿verdad? O sea, una espada te termina hiriendo, fue creada para herir. Entonces, si tú no sueltas esa espada, te va a terminar hiriendo. Una persona dijo que la música tiene el poder de influenciar de manera silenciosa. ¿A qué me refiero? Se refiere a que tú te grabas las letras de las canciones y de repente no sabes por qué tu carácter ha cambiado, por qué te haces más agresivo. Hoy está muy de moda, lamentablemente el enemigo ha sacado ventaja de la música, el perreo, el reggaetón, letras obscenas, como un colega psicólogo lo dijo, es pornografía auditiva y nadie ha dicho nada. Y los papás a veces no, vamos a cuidar a nuestros hijos en el área sexual, pero dejan que escuchen perreo, le ponen perreo o reggaetón ahí en el carro, cuando van camino al colegio o cuando van camino a un paseo, y están alimentando lamentablemente la destrucción de esa espada en el corazón de los jóvenes, porque vuelvo a repetirles, si no deja esa espada, tarde o temprano los va a herir, Alex, los va a herir. Entonces, yo creo que muchos de nuestros jóvenes están luchando con soltar la música. Pero ¿cómo la dejaste? Orando, diciendo, bueno, no puedo más, Señor, ayúdame. También el hecho de, bueno, estábamos en otros tiempos, pero recuerda que los CDs que usábamos antes. Decir, bueno, ahorita, ¿y qué CD? Y peor si les decís, ¿qué son los cassettes, verdad? Yo tenía cassette, los ponía en el carro, entonces yo ya dije, no más, a la basura, quebrados. Y cuando se te salía la cinta con el lápiz a darle vuelta, ¿verdad? Sí, entonces eso es algo que yo hice, ¿verdad? O sea, ahora es un poquito más difícil porque todo lo tenemos en el celular. Voy a botar mi celular, ¿verdad? Pero, ¿más difícil o más fácil? Depende. Porque yo me recuerdo que igual yo, obviamente, me veo más joven que vos, pero... y porque te reís, sí, es verdad, me veo más joven que vos, pero yo viví en la época de los cassettes de los CDs. Uno pagaba el CD, no me acuerdo el precio del CD, del cassette, pero cuando yo me convertí al Señor y yo quería dejar esa espada que me estaba hiriendo llamada música secular, me recuerdo que agarré todos los CDs y los comencé a quebrar. Y en el corazón me dolía porque sabía que había dinero invertido. Ahora no. Ahora hay diferentes plataformas donde tú descargas de manera gratuita la música
o pirateada, ¿verdad? Pirateada, que es pecado, también es robar. Pero la descargas y no tienes, no tienes que quebrarla, solo tienes que eliminarla. Es más fácil. Es más fácil. Entonces, ¿por qué no la eliminas? Y volvemos al mismo punto, la falta de carácter. La falta de carácter. Solo tienes que desbloquear tu celular, ir a esa aplicación y darle a eliminar a todas. No has gastado dinero, no has hecho nada. Solo y lo presentas como un sacrificio de amor. Yo así lo vi. Una de las áreas que a mí me costó también fue la música. Me recuerdo que cuando agarré todos los CDs, todos los cassettes y los fui a quebrar y a botar al basurero en común de la colonia, yo iba literalmente llorando, pero le dije esta frase al Señor, le dije, Señor, esto te lo presento como un sacrificio de amor. Y quizás humanamente no quería, Sí. porque muchos dicen, ay, es que no quiero, no, es que, no, perdón, la frase es, puedo. no puedo, no es que no podás. Filipenses 4:13 dice, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo. Es importante. Entonces no es que no querás, no es que no podás, es que no querés. Son dos cosas diferentes. Pero es que me va a costar. A veces pensamos en lo que nos va a costar y no pensamos en lo que, la sonrisa que le está sacando a Dios por dar el paso de fe y darle ese sacrificio de amor. Entonces animaríamos a los jóvenes a tener carácter, a dejar las redes, a dejar la espada y seguir a Cristo, porque al fin y al cabo ese es el objetivo, poder seguir al Señor, parecernos más a Cristo y poder gozar de la vida eterna, no solo en el cielo, sino también acá en la tierra. Ahora, que no sé cuánto tiempo nos va quedando, pero quiero hablar de un discípulo más rápido y es el siguiente discípulo, el incrédulo, Tomás. Hay otro tipo de joven también. Aquel joven que tú le dices, Dios tiene un propósito para ti, Dios te quiere usar. No sé, hermano. Yo no creo. No creo. Hermano, yo ni hablar en público puedo. Yo aprender inglés y ni español hablo, hermano. ¿Conocí jóvenes así? Sí. La verdad que sí, o jóvenes que dicen, tal vez el hecho de no siento a Dios, o no creo que eso pase conmigo, Los emocionalistas. sí. O aquellos que se emocionan nada más y ya al día siguiente, los 2 días, como si nada. Entonces, jóvenes que les cuesta creer. Les cuesta creer. Y les cuesta creer, supongo yo, porque han sido heridos. Han sido heridos y las heridas roban la fe. Pero ¿cómo se sanan las heridas? Bien, yo creo que las heridas se sanan, bien contradictorio, porque si te estás herido, te cuesta creer. Pero ¿cómo se sanan las heridas? Las heridas se sanan creyendo. Creyendo. Es la única manera cómo se sanan las heridas. Y lo podemos ver en Tomás. Imagínate ese cuadro. Todos los discípulos le están diciendo, hemos visto al Señor, ha resucitado. Y Tomás les dice, no, yo no voy a creer Hasta que no vea. hasta que no vea. Y toquen sus heridas, O sea, le estás diciendo a todos tus compañeros, son unos grandes mentirosos. Ustedes me están engañando. Ustedes solo lo dicen por hacerme sentir mal. Le estás diciendo a todos mentirosos. Pero cuando él toca las heridas, termina siendo santo el incrédulo. Termina creyendo. Termina creyendo. Entonces, yo creo que si algún joven ahorita está escuchando y dice, es que yo no creo poder salir adelante, yo no creo poder terminar la universidad, yo no creo que el Señor vaya a cumplir su plan en mí. Entonces, ¿por quién te ha herido? ¿Quién te ha herido tanto que ha quebrado la fe en ti? Porque le dice la Escritura de que la fe mueve montañas. Sí. Dice la Escritura que sin fe incluso no puedes agradar Imposible agradar a Dios. a Dios. Entonces, para poder sanar tus heridas, número 1, deja de hacerte la víctima. Deja de hacerte la víctima. Esto a mí lo que me impresiona de Tomás, que Tomás no dijo, ay Señor, perdóname, es que Pedro, es que Juan, es que... No. Tomás reconoció su error. Y Tomás dice en la Escritura que se arrodilló y dijo, Señor, tú eres mi Señor y mi Dios. Obviamente Jesús le hizo una jalada de oreja porque has visto, has creído, pero reaccionó. Pero hay algunos jóvenes que se siguen haciendo la víctima como si fueran actores de telenovela mexicana mal pagados. ¿Sí o no? Se hacen las víctimas.
y por hacerse la víctima no salen adelante. ¿Conoces jóvenes así que se te vengan a la mente? Yo tengo un par por ahí, obviamente no vamos a mencionar los nombres, hay que orar por ellos. Sí, así es. Pero yo creo que hasta tú y yo hemos pasado por eso. Sí, creo que el hecho es que, como dice usted, o sea, muchos jóvenes han sido heridos pues, por sus papás, familiares, hermanos, no sé. Entonces llegan al punto de muchas veces el no creer por cómo están, por su situación. Pero hemos visto jóvenes que han sanado espiritualmente y que han crecido. O sea, hay jóvenes que pueden dar testimonio. Y creo que es importante eso, ¿verdad? El hecho de poder poner ejemplo, ¿verdad? Jóvenes que han superado ciertas cosas. Entonces, ponerlos de ejemplo. Mira, este joven pasó por esto, esto y esto. Y él ha creído. Correcto. Sería el paso número 1, déjate de ser la víctima. El paso número 2, perdona lo que te han dañado. Correcto. Perdónalo. Y el paso número 3 es, cree en el propósito de Dios. Si no me falla la memoria, el Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, cree en el propósito de Dios. Renuncia a hacerte la víctima. Perdona lo que te han dañado. Y número 3, cree en el propósito de Dios. Y estos 4 discípulos que hemos hablado de Judas, hemos hablado de Juan, hemos hablado de Pedro y hoy hemos hablado también de Tomás. Algo que tienen en común los 4 es que al fin y al cabo fueron elegidos, pero solo 3 tuvieron el carácter de honrar a Dios hasta el final. Uno no. Para cerrar este podcast, la pregunta sería a los que nos escuchan, sería... ¿tú cuál vas a hacer? Correcto. ¿Vas a ser de los que llegan hasta el final honrando a Dios? ¿O vas a traicionar a Dios y vas a ser parte del club de Judas? Así que, Alex, ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Un placer y bueno, a todos los que nos escuchan, que han llegado hasta el final. Los valientes. Y llegaron al final, como lo decíamos, bendiciones para todos y esperamos que sea de bendición eso para todos. Gracias por escucharnos. Este es SDC Podcast. Recuerden nuestras reuniones los días sábados a las 5 de la tarde, Soldados de Cristo, en Iglesia Cristiana Josué, en la ciudad de San Miguel, como dice un periodista deportivo, en la Perla de Oriente. Así es. Así que los esperamos. Que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos.